Vamos a llamar a los compañeros de Ecuador para conversar con ellos, comenzar a conversar con los compañeros de Alianza País, porque parece que los compañeros del movimiento indígena se han retrasado un poco. Entonces vamos a llamar a Cristóbal Lamar, que es el director del movimiento de Alianza País en Estados Unidos y Canadá. También lo acompaña Lucía Peña Herrera, que es encargada de formación de este mismo movimiento. Vamos a conversar con ellos mientras llegan los compañeros indígenas. Vamos a hablar con ellos un poco sobre cómo está la situación en Ecuador con relación a la huelga que viene, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa. Cristóbal, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Primero un saludo que le extendemos a pues todos los latinoamericanos y también a nuestros compatriotas. El tema de las movilizaciones creo que necesita un análisis un poco más profundo, ¿no? Sí. No es solamente una movilización, es un esfuerzo permanente que se ha dado en los últimos meses de desestabilización de un gobierno democrático. Es básicamente eso. No estamos hablando solamente de un hecho aislado, de una manifestación aislada, es un conjunto de elementos hacia un golpe blando y un golpe a la democracia del Ecuador. Eso es básicamente lo que se está viviendo en estos momentos en nuestro país, ¿no? Y lo que se vivirá la próxima semana. Dependiendo del lado que uno se encuentre, podrá uno decir que es golpe blando o realmente es un ataque contra la presidencia del presidente Correa. El lado o la derecha, que es la que está impulsando este paro, está apoyada por movimientos indígenas, que es lo más interesante. Bueno, yo diría de parte de los movimientos indígenas. No estamos hablando de que la derecha está con los movimientos indígenas por completo. Estamos hablando de que hay ciertas organizaciones, hay más de 5 grandes organizaciones de indígenas y no todas están de acuerdo o están apoyando este paro. Son una organización indígena, la CONAIE, quien está impulsando, e inclusive dentro de esa misma organización se encuentra fraccionada. De hecho, no es todo el sector indígena el que está apoyando en este momento a la derecha. ¿No es así? No. Antes de contestar esta pregunta de manera contundente, querría saludar a toda la América Latina que a través de estas ondas y a través de esta modalidad tratamos de estar hermanados, comunicados y, ¿por qué no?, al detalle de todas las informaciones que, como es nuestro criterio, deberían ser nítidas y transparentes, no parcializadas, porque realmente no tenemos una sola parte presencial en el cerebro. Tenemos que tener una memoria presente y una memoria no solamente pasada, inmediatamente pasada o la que perteneció al pretérito. Entonces, debidamente, para contestar su pregunta, los movimientos indígenas de gran realce, como fue la CONAIE en el año 90, que representaba más de 15,000 personas que durmieron a la intemperie y nos enseñaron a los ecuatorianos otra forma de organización y otra forma de relacionarnos como compatriotas. Eso fue un hecho histórico que muchos de nosotros, los mestizos, sentimos vergüenza porque nunca alcanzamos esos niveles de organización, porque defendían sus derechos, el derecho a la tierra, el derecho a la educación bilingüe, el derecho y el respeto a que se les devuelva sus tierras ancestrales. Así es que definitivamente esa CONAIE no está ahora. Esa CONAIE no está con la derecha. La CONAIE de la dignidad está frente a la revolución ciudadana y está frente al pueblo que ha tenido sus avances significativos durante estos 8 años. Bueno, acaba de llegar el compañero Fabián Muenala. Siempre tengo problemas por pronunciar su apellido. El compañero es representante indígena y también el compañero segundo Angamarca, sí.
Felicidades en el Día Internacional de los Indígenas, by the way, que se habla del Día Internacional de los Indígenas. Y bueno, estábamos conversando con los compañeros cuando ustedes llevaban, porque se había retrasado un poco, y queríamos saber, ustedes como indígenas, como representantes de una parte o del movimiento indígena, ¿cuáles son las quejas que ustedes tienen desde el movimiento? ¿Qué es lo que ustedes piensan que el movimiento debe tener diferente, o qué es lo que le falta al movimiento o a los indígenas para completar su bienestar como ser humano? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Creo que es muy importante recalcar que ese es un logro que vamos obteniendo no como un beneficio de las instituciones internacionales o de los gobiernos nacionales, uninacionales. Al contrario, son las demandas de los pueblos indígenas que han permitido que también escuchen a nivel internacional y esto se vaya progresivamente reclamando sus derechos. Uno de estos derechos es ese espacio que nosotros necesitamos como pueblos, el reconocimiento, la visibilización de nuestros pueblos en el mundo. Inclusive aquí en los Estados Unidos, de los pueblos indígenas del Ecuador, hemos sido invisibilizados. En el momento en que ingresamos acá a este país, primero perdemos esa identidad como pueblos, como naciones, como nacionalidades, y segundo también como ecuatorianos. Es decir, ni siquiera el Estado ecuatoriano ha cumplido una función histórica dentro del reconocimiento de nuestras propias identidades. O sea, ¿qué pasa cuando llegamos acá a los Estados Unidos? No somos nadie. Y si queremos identificarnos como ecuatorianos, ni el Estado ecuatoriano a través de sus instancias de gobierno no han cumplido una función que realmente reivindique las exigencias como pueblos indígenas. Me gustaría remontarme un poquito al pasado. Antes, vamos a dividir esto antes de que Ecuador se estabilizara como tal, porque recuerden que, o no sé si yo estoy equivocada, Ecuador tuvo varios gobiernos uno atrás de otro, nunca, creo que 5 o 6 gobiernos, y no se estabilizaba. Me gustaría saber cuál es la situación antes de eso, porque no conozco tanto. ¿Cuál es la situación indígena antes de ese tiempo y ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo quisiera más bien hablar del primer levantamiento en el 1990, sí. Un antes y un después. Okay. El antes de los años 90, pues sí, en realidad la presencia política o la participación política de los pueblos indígenas no estaban visibilizados. Inclusive la sociedad mestiza ecuatoriana siempre ha marginado y ha discriminado los planteamientos que los hayamos venido exteriorizando. La marcha fue un proceso histórico. Como decía la señora, realmente es un proceso que reivindicó no solamente las demandas de los pueblos indígenas. Nosotros jamás hemos hablado solamente como pueblos indígenas, sino como pueblos ecuatorianos, que pertenecemos al Ecuador y que de alguna manera nuestras demandas han tenido una trayectoria totalmente diferente. Ese planteamiento para la comunidad ecuatoriana, para los pueblos ecuatorianos, indígenas, mestizos, afros, cholos, etcétera, pues ha sido un planteamiento globalizado. Y ese planteamiento lo ha retomado inclusive el mismo gobierno actual. Por ejemplo, las reivindicaciones que este gobierno ha planteado son demandas que el pueblo indígena las tuvo en su tiempo, y que de alguna manera muy inteligentemente dijo: este es el mejor discurso que ha habido en la historia, y lo retomó como suyo, y hoy se vanagloria de ser creativo, y en realidad no ha creado absolutamente nada. Entonces, yo sí quisiera plantear muchos aspectos en el después de la marcha. Okay. Si bien es cierto, el movimiento indígena llegó a tener una trayectoria histórica, que si bien se convirtió en una de las primeras fuerzas sociales y políticas del Ecuador, pues era por sus estrategias, por sus planteamientos políticos, pero que lastimosamente quien siempre ha tenido o ha detentado el poder ha estado muy inteligentemente buscando la manera de fraccionar el movimiento indígena. Desde los distintos gobiernos, Lucio Gutiérrez, qué sé yo, inclusive este gobierno lo que ha hecho es fraccionar, dividir al movimiento indígena, dándole ciertas dádivas de poder
entre comillas, poder, porque no existe ningún poder, y la diferencia entre lo que es ciudadano y lo que es pueblo es totalmente diferente. Para nosotros, pueblos es la reivindicación de la sociedad en general. Su revolución, como dice, es revolución ciudadana, de un ciudadano. Esa es la diferencia entre pueblos y ciudadanía. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Es cierto que nos dice, hay unos cuantos dirigentes, es cierto, o ex dirigentes inclusive, pero solamente como individuos, no como pueblos. Quisiera que se quede muy clara esa diferenciación. O sea, ¿qué significa para nosotros pueblos? Yo mismo he tenido la oportunidad de ser tentado por, era mi compañera de la universidad, María Espinosa, que fue ministra de Relaciones Exteriores aquí en Nueva York. María Augusta Espinosa, ella fue compañera mía en la universidad, fue mi alumna de Quichua, y me dice, Fabián, necesito hablar contigo. Dije, claro, hablemos. Dice, mira, te ofrezco que seas la asambleísta por Estados Unidos y Canadá en su primer periodo. Dije, ok, gracias, déjame consultar con las bases. Si yo fuera ciudadano, si yo fuera individuo, lo hubiera aceptado ese momento y hubiera dicho sí. Yo, como Fabián Muenala, podría haberme ido tranquilamente y estar ocupando cualquier espacio político. Pero yo creo que me debo a un pueblo, y es el pueblo que tiene que tomar una decisión. Y si tenemos organizaciones y estructuras, pues tenemos que recurrir hacia esas estructuras. Fabián, estamos hablando de un antes y después de Correa. Sí. Estamos hablando del movimiento del 90. Mi pregunta es una sola. Las exigencias de la comunidad indígena, si no han sido cubiertas en sí, ¿siguen viviendo como en el 90 o hay algún cambio que ha beneficiado? Ha habido cambios. No podemos negar que no existen cambios, pero eso no significa que ha cambiado las exigencias que tiene el pueblo. De ninguna manera. Como decía al comienzo, incluso aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, no creo que haya una estadística real del porcentaje de población indígena que hemos migrado a este país. ¿Y cuáles han sido hemos creado demandas? ¿Saben nuestras demandas del gobierno? ¿Han extendido? Ninguna. O sea, no se han cubierto las demandas de ninguna manera. Vamos entonces a darle turno al compañero o a la compañera que nos explique qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que el gobierno, qué se ha logrado en el gobierno de Correa para el pueblo indígena, cuáles son las cosas concretas, que nos digan de manera concreta qué se ha logrado, para ver si realmente existe ese antes y después, de manera concreta. Claro, yo pienso de que empezamos hablando en realidad de un oprobioso pasado del Ecuador. Sí. Muchas humillaciones de las cuales nosotros personalmente podríamos dar testimonio aquí y podríamos estar toda la tarde hablando sobre ellas. Pero las reivindicaciones que habla el compañero Muenala están a la vista. Están a la vista no solamente en el acceso a la educación, en reducción de la pobreza, pero también el acceso a las universidades. En este gobierno se ha duplicado la tasa de compañeros indígenas que tienen acceso a la universidad. Es el doble. Pero eso no es un accidente, pues. Eso proviene de que el gobierno ecuatoriano ha decidido de que obviamente antes las universidades estaban direccionadas y dirigidas a las ciudades grandes y el tema rural era muy difícil para que alguien pueda estudiar de rural, ir a la ciudad a estudiar, y eso ocurre en todos los países. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Es reconocer de que la admisión a la universidad tiene que ser amplia, y por eso lo que se ha hecho, se ha democratizado el ingreso a la universidad con un examen no de conocimientos, sino de aptitudes, en los que el más talentoso no solamente es que entra a la universidad, sino que puede ir a estudiar en las mejores universidades del mundo. Eso es un cambio significativo de que alguien del Shuar, de la Amazonía del Ecuador, por sus propios méritos, pueda sacar, pongámosle como comparación al SAT americano, pueda sacar el mejor puntaje e ir a una de las mejores universidades del mundo. Adicionalmente, el gobierno ha extendido becas de movilidad para quienes van del campo a la ciudad y puedan dedicarse a sus estudios. Ese cambio es significativo en cualquier sociedad, la educación. Es significativo.
el inconveniente que ha habido con las últimas marchas es que la CONAIE, la organización que está impulsándola, niega todas estas reivindicaciones, no acepta los cambios significativos que se han dado en este gobierno. Y eso es un grave problema de sus líderes, es un grave problema de liderazgo de la CONAIE, que ha llevado a un movimiento, lo que decía Lucía y lo que explicaba Fabián, de 1990, llegar a estar de la mano con la derecha ecuatoriana. Eso es completamente impensable, diría yo, pues, pero eso está ocurriendo en estos momentos. Hay intereses entonces ahí de dividir a los indígenas. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién está atrás de todo este movimiento? Yo no creo que haya un interés del gobierno de dividir a los indígenas, sino que es buscar que sean todos representados, porque no podemos pensar de que los indígenas se sienten representados por la CONAIE. No podemos asumir nosotros de que todos se sienten representados por la CONAIE. Es por ello que ellos mismos han buscado nuevas formas de organización y nuevas organizaciones que los representen. Eso no es dividir. Perdón. Yo quisiera, Fabián, permítame aclarar estas dos cosas. Primero, cuando nos dice la organización, la CONAIE se ha derechizado o está en alianzas con la derecha, realmente esa es una manipulación de información desde el Estado. No hay pruebas de que haya eso, ¿no? O sea, si bien es cierto, como individuo cualquiera pudo haber saludado, eso no significa. No tanto así, por ejemplo, que sí tenemos pruebas de que sí está inmersa la derecha dentro del Estado, dentro del gobierno actual. Por ejemplo, el hermano del señor Lasso. ¿Quién es el señor Lasso? O sea, es parte del hermano gobierno. carnal, no tiene la misma mentalidad. Esa es la diferencia entre dos hermanos. No estoy seguro. En todo caso. No estás seguro. Tú tienes un hermano que hace los mismos oficios que haces tú. ¿Seguro? Sí, son gemelos. No somos gemelos, pero de alguna manera tenemos una escuela y una formación muy coherente. Bueno. Entonces, en todo caso, digo, bueno, hay muchas cosas. Cuando hablaban de la partidocracia, se ha venido criticando a la partidocracia, pero ¿cuántos son desde el asesor principal, sus ministros, han sido parte de los gobiernos anteriores a quienes les dimos de baja? Están ahí inmersos dentro del gobierno nacional. O sea, ¿cómo pueden juzgarnos a nosotros de que somos de derecha cuando nunca hemos tenido esos acuerdos con la derecha? Déjeme decirle algo, ¿por qué muchas veces se confunde? Yo no sé si yo estoy equivocada, pero si estoy equivocada, me gustaría que me dijeran si está equivocada. Lo que pasa es que se confunde muchas veces. Por ejemplo, si yo tengo un enemigo, ¿verdad? Y hay un enemigo común. Por ejemplo, yo tengo a Fernando, que es mi enemigo, pero también tengo a Israel, que también es mi enemigo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Israel y Fernando son los dos mis enemigos. Se unen ellos dos en hechos, que es lo que puede pasar muchas veces en las organizaciones populares y en la organización del pueblo. Por ejemplo, ahora mismo no el gobierno de Correa, sino los gobiernos progresistas de América Latina tienen un enemigo hace muchos años muy fuerte, que ha estado interesado en destruir todos los gobiernos progresistas. Eso no es una cosa que nos la inventamos nosotros, ni que nosotros estamos a favor de Correa, ni nada de eso. Eso es algo real. Nosotros tenemos una lucha muy fuerte, todos esos países progresistas tienen una lucha donde tienen un cáncer permanente luchando, y especialmente lo están haciendo la gente que han cogido el dinero del pueblo, son los que están ahí, y además de eso han estado arropados y apoyados por movimientos extranjeros, especialmente por imperios que están interesados en que Correa no exista, en que no existan otros gobiernos, que le diga, por ejemplo, en mi país, yo soy dominicana, en el mío están sacando el oro. Así es. Nadie le ha dicho un carajo a las corporaciones extranjeras que no sigan sacando el oro de la manera que lo están haciendo a cielo abierto.
Y además de eso, no está quedando a nosotros solamente los hoyos. Ahora mismo dio una noticia de que la Barrigol está negociando con otra empresa porque supuestamente la Barrigol ya tiene muchas deudas, se quiere ir, ya sacó lo de él, se quiere ir, le quiere dejar el paquete a otra que venga. Y los problemas del pueblo, los problemas del pueblo dominicano, ¿quién lo va a resolver? Nadie, porque ya nos dañaron los ríos, ya nos dañaron la zona. Entonces, ahí por eso que yo digo que puede confundirse el hecho de que a lo mejor el movimiento indígena, si se une a una manifestación donde está la derecha tratando de tumbar el gobierno, la gente la vea como parte de la derecha. No sé si estoy equivocado. Yo creo que, si me perdonas, Fabián, el tema no es solamente el verse en un saludo y tomarse una foto juntos. Sí. El tema es coincidir en el discurso, porque la CONAIE también grita, fuera Correa, fuera. Bueno, la CONAIE también grita y moviliza a su gente para eso. Entonces, el tema es que se coincide en el discurso de la derecha. Y nosotros, yo pienso que el gobierno ha reconocido, el enemigo no solamente son los imperios que quieren derrocar al gobierno, pero ha reconocido que el enemigo que nosotros debemos derrotar es la pobreza y la desigualdad. Ese es el verdadero enemigo que nosotros tenemos. Y yo creo que, yendo a lo que mencionabas de República Dominicana, y tú me podrías explicar mejor, ¿no? El oro, ¿cuánto República Dominicana cogía de cada, no sé, digamos, de cada gramo? ¿Cuánto le pertenecía a República Dominicana? Beneficio. Creo que me dijeron que era $3 a un inicio, después se cambió, algo así. Sí, $3 de 100. En el Ecuador, antes del gobierno de Rafael Correa, por cada barril de petróleo, nosotros como Estado recibíamos el 20% y las empresas petroleras se llevaban el 80% de un recurso de todos los ecuatorianos. Este gobierno ha cambiado las cosas y ha hecho que el 80% de cada barril de petróleo vaya al Estado ecuatoriano y a su pueblo. Y eso se ve en obras, se ve en educación, se ve en reducción de la pobreza. Eso es un tema muy importante que tenemos que tratar, porque son en tema de prioridades. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro gobierno con estos ingresos? Fabián. Sí, Fabián. No sé. Sí, Fabián, que usted era que va a hablar, lo que pasa es que Cristóbal... Se saltaron los dos. Pero ahora Fabián, era usted que le tocaba, pero está bien, Fabián. Bueno, no, por favor. Sí. Siga. Bueno, lo que sí quisiera plantear con el cuestionamiento anterior, realmente los pueblos indígenas no es que seamos homogéneos en su totalidad. Igual tenemos diversidad de aperturas y de opciones. Sin embargo, quizá uno de los planteamientos que tiene a través de la CONAIE, que es una organización que nos ha venido representando mayoritariamente al pueblo, y por las acciones que viene desarrollando, pues sí tenemos severos cuestionamientos, y cuestionamientos que el gobierno no los ha cumplido. Si bien dice que tenemos el 80% del ingreso del comercio del petróleo, pues ¿dónde está? O sea, tanta inversión que se ha hecho. El país recuerden de hace años cuando ingresó el presidente como gobierno, hablaba que teníamos una deuda impagable. Y el índice de deuda que hoy tenemos es de $40.000 millones, que a pesar de que tuvimos el auge mucho más grande de explotación de recursos, entonces realmente no ha habido una muy buena administración, que digamos. Al contrario, o sea, si es que había, por ejemplo, cuando hablamos de educación, ¿cuál es la situación de educación universitaria? Se convierte en una educación elitista. Para poder desarrollar en los mismos parámetros de educación, no es lo mismo que si yo estudio en el campo, donde la educación realmente no es comparable a una educación bilingüe americana, que tenemos una escuela americana en Quito. Los estudiantes no tienen el mismo nivel de conocimiento. Entonces, ¿quién va a salir beneficiado con estas opciones de calificación que nos pone el gobierno? ¿Quién tiene más acceso a una verdadera educación? Cuando Lucía es encargada de educación del movimiento, que Lucía no conoce eso, porque ahí estamos... No. Ella sabe, ¿verdad? Que yo soy encargada de formación política. Bueno. Bien, es digamos,
Es un largo camino que tenemos que transitar en este periodo, que con el presidente nos hemos puesto de acuerdo a dialogar con las partes beligerantes, con las partes que desconocen o están mal informados. Porque Ecuador tiene un solo canal de televisión, tiene unas 3 emisoras de radio para poder difundir nuestra posición. En cambio, hay 12 canales de televisión que le atacan al país y le atacan al presidente y a toda la obra. Entonces, la mayoría que está desinformada ataca. La que desconoce agrede por desconocimiento. Entonces, no nos ha quedado más que lanzarnos de uno en uno, más o menos en una pastoral política, a convencernos y a que nos enseñen los datos. ¿Dónde constan los datos del mal gasto y despilfarro del gobierno ecuatoriano? Cítame las fuentes, te consultamos ahorita y resolvemos el problema. Claro. Porque no se puede calumniar. Esto es una calumnia. Claro. No es. Esta es una diatriba. No se puede hablar así. El tema es comprobar. Entonces, en un diálogo, tú me dices, tienes una caspa, quítate de la cabeza. Yo me veo en el espejo y me saco la caspa, ¿sí? Entonces, comprobemos los datos, las estadísticas recientes, verídicas o las invenciones. Hace unos días atrás el presidente Correa dice que le están calentando las calles, y no nada más a Ecuador. Estamos viendo lo que está sucediendo en Argentina con su proceso para la presidencial. Estamos viendo lo que está pasando a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, los actos de corrupción. Estamos viendo lo que está viviendo Venezuela. Así es. Terrible, lo que es terrible, una desinformación. Hay alimentos, pero están acaparados, o sea que por ahí viene la cosa. Ecuador no podría ser menos peor, sino que parece un concierto de la mano que mece la cuna, porque se han vuelto una piedra en el zapato para los intereses globales de las transnacionales. Lo que es otra realidad es que este paro del 13 será sin lugar a duda un nivel de fuerzas y ver quién tiene el músculo más fuerte. El presidente Correa es un hecho que va a buscar la reelección, va a ser por ahí un cambio constitucional que se da por hecho que va a ser con la asamblea que tiene a su favor, pero el punto será realmente saber qué es lo que va a presentar en su proyecto para el próximo gobierno. Esa es la realidad. Bueno, en el tema de las enmiendas constitucionales no es un hecho de que el presidente Correa busque la reelección. Las enmiendas lo que buscan es que cualquier ciudadano pueda reelegirse. Y sobre todo, no es como lo califican como que Correa ya va a ganar las elecciones, porque tiene que ir a las urnas. Entonces, como el presidente dice todo el tiempo, en las urnas pueden decidir si el proyecto de la Revolución Ciudadana continúa o no, en las urnas, en democracia. Pero yo creo que hay que puntualizar muchas de las cosas que ha dicho el compañero Monala, sobre todo sobre el tema de la deuda, porque hay mucha hipérbola en redes sociales que dicen el Ecuador está endeudado, ya no tiene plata, por eso es que están sacando impuestos y todo este tipo de cosas. El hecho es que somos uno de los países menos endeudados de Latinoamérica. Nuestra deuda está menos del 30% del PIB. Y obviamente no tenemos lo que decía la deuda impagable, era una deuda que no era legítima y que este gobierno ha logrado. Es un ejemplo en Grecia. El Ecuador es ejemplo en Grecia del tema de la deuda externa. Entonces hay muchos temas de que hay que obviamente tener los datos correctos. Y en el tema de educación, en comunidades indígenas y en la Amazonía, en sectores rurales, se han construido más de 17 unidades educativas del milenio. Unidades educativas que son ejemplo en Latinoamérica y que no se habían visto en décadas. Y el tema del acceso a la universidad era lo que le mencionaba hace unos momentos, y le puse ese ejemplo. Alguien en el sector rural no tiene la misma oportunidad de alguien en la ciudad. Por eso el acceso a la universidad no es un examen de conocimientos, sino de aptitudes. No sé si usted ha revisado la plataforma
para ese examen es abierta a todo el mundo, la plataforma Jóvenes. Puede revisarla y usted puede, inclusive en su edad y la mía, podemos revisar hasta por ejercicio de nuestro cerebro. Podemos chequear y ver qué tipo de examen es. Es un examen de aptitudes, no de conocimientos. No le están preguntando cuál es su nivel en matemáticas, no. Es un examen de aptitudes y por eso se ha duplicado el acceso a la universidad de indígenas. Esos son hechos. Son hechos. ¿Tendrían ustedes la cifra, o sea, cuál es el nivel de analfabetismo de los indígenas antes de llegar el presidente Correa? ¿Solo del sector indígena? Bueno, el sector indígena y la población pobre, porque aunque los indígenas es parte del pueblo, como decía ahorita, aunque siempre hay discriminación indígena, lo discriminan siempre. O sea, es como en los países nuestros, el de color negro lo discriminan, así mismo discriminan la persona indígena, y se ve que es un indígena, lo discriminan. Entonces, en la población, ¿cuál es el nivel de analfabetismo? ¿Cómo ha logrado el pueblo de Ecuador subir esos niveles? ¿Se ha subido realmente? Claro. Mire, yo quisiera saber con números. Pero quizás nos sirva distinguir un poco lo que es el analfabetismo operativo, funcional, y el otro que definitivamente no nos da acceso a la lectura comprensiva. Entonces, si hablamos de analfabetismo operativo antes del 2007, porque bueno, los planes de mejoramiento de la educación en el Ecuador no parten sino a partir del 2008, creo que nosotros alcanzábamos entre analfabetismo operativo funcional y comprensión lectora y nivel de matemática terrible, 42%. ¿Y actualmente? Nosotros creo que tenemos de 28. Hay una persona en la línea que quiere hacer una pregunta. Buenas noches, información al desnudo. Buenas noches. Sí. Pregúntale al compañero si es a favor o en contra de Correa que la protesta. Y si ellos quieren que vuelva otra vez al poder. Decía si es a favor o en contra. Que si la protesta del 13 es a favor o en contra de Correa. En los dos sentidos. Están en los dos lados. Dicen ellos que va a estar una parte de gobierno apoyando al gobierno y otra parte en contra. No, ¿le contestamos? Los del gobierno, ¿sí? Todos a favor, los del... Hello. Los opositores en contra. Sí. Hello. Bueno, mire, yo en el tema que decías del acceso a la universidad con datos. Sí. Y vuelvo al tema de las universidades porque es súper importante. La gente que ha tenido acceso a la universidad que no tenía antes proviene de los 2 quintiles más pobres de la población. De ahí proviene. E inclusive estamos hablando de que hay personas que están en el bono de desarrollo humano, digamos, tal vez podríamos equipararlo como el welfare de aquí, de alguna u otra forma, del bono de desarrollo humano, y sus hijos tienen acceso a la universidad. Eso no se veía antes del 2006. Y eso ¿Se ve aquí? Esos son asuntos innegables que la dirigencia del movimiento indígena no quiere reconocer. Es un grave problema. No lo quiere reconocer. Bueno, la mayoría de los países en América Latina, cuando piden empréstitos al Fondo Monetario o al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, lo ocupan para infraestructura y una parte para salud y educación. Realmente, cuando se hacen las pautas y todos los encorchetados de los préstamos, no se especifica, o los gobiernos no dan a conocer en qué clase de educación, porque muchas veces los gobiernos, queremos decir de derecha, ocupan mucho de ese dinero, de esos fondos, para pagar las becas de los estudiantes de excelencia y mandarlos a este país a tener su educación, el grado o el posgrado. Ecuador sí ha crecido su deuda, sin lugar a duda anda por alrededor Es menos del 30%, la verdad. Es menor a lo que teníamos. Es del 22.9%, de acuerdo a lo que yo tengo, teniendo en consideración que hay países que tienen el 400% del PIB. Obviamente. Pero viven el problema es que esos países están en Europa y no viven en crisis.
no viven en crisis? Bueno, yo no pensaría que el Ecuador no está en una crisis. No está en crisis. O sea, estamos en un año difícil, pero no es una crisis. En América Latina es del 29% en promedio, los países en desarrollo, y el 38% en el Caribe. Así es. ¿Cuál es? Sí, adelante, adelante, Margarita. No, bueno, el problema es que ustedes saben que también Ecuador tiene el asunto de petróleo, ¿verdad? Y el petróleo ha dado su baja. Entonces, en el estudio reciente, bueno, no sé si es tan reciente, pero fue hace poco que lo estábamos mirando, es de 2015, habla de que Ecuador va a tener una situación económica difícil porque el petróleo está en un desbalance, está bajando. Y además que el dólar se ha apreciado. Exacto, además ustedes en dólar que funcionan. Tenemos nuestra economía funciona con dólares. O sea que es algo un poco difícil. Déjeme coger esta llamada que está en línea. Adelante. Buenas noches, información al desnudo. Oye, es lo que se cortó. Sí, dígame. Que sí, que si ellos quieren cortar el huevo, que lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, de que pues quiere volver, decir que si lo ha hecho bien, ha hecho la economía buena allá en el Ecuador. Sí, ella pero todavía quedarse todavía, si él puede todavía quedarse, si lo ha hecho bien. Ok. No lo entendí. Ok, dice él que si él lo ha hecho bien y que él puede quedarse porque lo ha hecho bien, algo así fue que entendí, Rafael Correa, porque él hasta ahora ha hecho un buen gobierno. Así es, o sea, eso depende del pueblo, en las urnas se puede determinar, y eso es lo que estamos tratando de que no se rompa ese esquema democrático y sobre todo esa estabilidad que nos ha costado tanto construir. Sí, tenemos otra llamada en línea. Buenas noches, se fue. Ok, regresando al problema del dólar, ustedes tienen que comprar todo en dólar, o sea, ustedes es un país que está dolarizado correcto. Desde el 2000. Exacto. ¿Eso qué ha significado para todo el pueblo de Ecuador? ¿Qué ha significado eso para la economía de Ecuador? Ha sido un año difícil para el Ecuador. No solamente porque han bajado los precios del petróleo, se ha apreciado el dólar y que las economías de los otros países, al verse afectadas también, han devaluado su moneda y nos afecta a nosotros. Pero este gobierno tiene prioridades muy claras. Ustedes no me van a dejar mentir. En años anteriores y gobiernos anteriores se esperaba cada año lo que le denominaban el paquetazo. Entonces, al inicio de cada gobierno de cada año ya se esperaba que suba la luz, que suba el agua, que suba la gasolina. Y yo les comento algo muy personal, ¿no? Mi madre es maestra, ya jubilada, y hablando de ese oprobioso pasado que decían, hacía colas para cobrar su sueldo que no le pagaban 3 o 4 meses. ¿Por qué? Pero es que eso tiene un porqué, ¿no? Porque esos sueldos eran financiados y se les pagaba con el dinero del petróleo. Entonces, cuando venía un bajón de petróleo, ya no había liquidez, ya no les pagaban los profesores. La diferencia hoy es que los sueldos no se financian con dinero del petróleo. Entonces, aunque ha bajado el petróleo, no se le ha dejado de pagar a nadie, a ningún maestro, no se ha dejado de invertir en obras que son necesarias para que crezcamos como economía. Se inauguran obras de vías cada semana y seguimos inaugurando hospitales y seguimos inaugurando universidades en un año difícil. Eso no se ha visto en los anales de nuestra historia. Bueno, señores, el tiempo lo hemos consumido y yo pienso que ustedes tienen que regresar porque tenemos que seguir hablando. Además, lo vamos a invitar a que ustedes, ecuatorianos todos, se sienten y hablen y den la información que hay por ahí de verdad en concreto, y las desinformaciones ustedes puedan resolver ese problema en el camino, porque lo importante creo que debe ser que el pueblo ecuatoriano logre sobrevivir ante la crisis que viene ahí, que no es solamente de Ecuador, sino es una crisis. Después tenemos un economista aquí que está detrás de nosotros, que sabe que es verdad, que viene una crisis y que estamos en crisis, que viene una crisis mayor, y necesitamos el fortalecimiento de los pueblos para poder sobrevivir. Le vamos a dar un minuto a cada uno para que se despidan, y además de eso, una última preguntita. Es verdad que la educación bilingüe en Ecuador se ha cortado, o sea, por ejemplo, donde hay indígenas, ya no se da la clase en el idioma indígena. Porque hay alguien que está aquí que me quería hacer esa pregunta, pero no se paró, cogió miedo, yo la voy a decir yo. Es verdad que se cortó, ya no se educa en el idioma nacional, o sea, en el idioma local.
No es cierto. Lo que se ha quitado es la rectoría de la educación bilingüe. Ya no lo maneja un piñado de personas, lo maneja el Estado. Lo maneja para que haya excelencia y podamos seguir avanzando. Mas no se ha quitado la educación. No se ha cerrado, y pueden buscarlo, no se ha cerrado ninguna de esas escuelas. Más bien se están construyendo. Despídase, Cristóbal, despídase. No, vamos a dejar bien, despídase ahí mismo, den un minutito para que nos dé final ahí un corte. Sus conclusiones, por favor, de cada uno. Bueno, la conclusión es que nosotros tenemos que tener, como decía, estos espacios con más frecuencia, espacios en los que nosotros podamos dialogar sobre los temas de nuestro país con mucho respeto. Yo agradezco de que el compañero Manuel haya tenido una actitud muy buena durante este debate, porque lamentablemente se han visto otros actores que no construyen, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir teniendo este diálogo, e inclusive en estos momentos nos encontramos en un proceso de diálogo ciudadanos en los que invitamos a la ciudadanía, porque no solamente queremos escucharnos nosotros, queremos escuchar a la ciudadanía, y les invitamos a mantener diálogos ciudadanos. Pueden contactarse con su consulado más cercano y hacer un diálogo ciudadano donde se hable no solamente de estos temas cotidianos, pero se hable de lo que decían un poco más, de cuáles son los enemigos que tenemos, ¿no? La pobreza, la desigualdad, equidad, justicia social, redistribución de la riqueza. Esos temas que son profundos tenemos que tratarlos y tenemos que hablarlos, y por eso la invitación al diálogo está abierta y nosotros queremos avanzar con ello. Gracias. Lucía. Sí, esto del diálogo es una nueva manera de comenzar a proponer el Ecuador que quieres construir. Simple y llanamente, no te gusta de la manera que está yendo hasta este momento, ponga usted sus datos, hagamos política pública, construyamos el Ecuador que queremos, pero de manera analítica, aportante, en voz alta, de manera franca, limpia, con aportes, no con cortapisas. Y lo más bonito que sucede en el conjunto del gobierno ecuatoriano es la cantidad de mujeres que han dignificado tanto el Parlamento, o sea, nuestra Asamblea, así como en cuestión de ministerios y puntos claves. Las mujeres sabemos construir de otra manera las cosas. Gracias, Lucía. Fabián. Yo creo que lo más importante es que todos somos ecuatorianos, todos pertenecemos a un mismo pueblo, y que es muy importante que se reconozca la diversidad de visión que tenemos y que a esas visiones se las respete. Lastimosamente el Estado cree tener siempre la razón, y solamente es de esa visión la que se quiere imponer sin considerar los otros planteamientos. No ha habido estos diálogos que se está planteando, ni en el Ecuador ni mucho menos fuera. Ahora, si bien es cierto, como pueblos indígenas siempre hemos estado planteando propuestas, y si nos hemos opuesto a un diálogo es porque no ha habido ese espacio de entendimiento entre el gobierno y los pueblos indígenas. Hemos planteado, hemos replanteado y tenemos nuestras demandas, pero el gobierno cree tener su razón, y lo único que ha venido haciendo es, si hay una marcha, pues hay que hacer una contramarcha. Si hay una propuesta, viene una contrapropuesta, pero no con ese ánimo de crear un Estado multinacional, un Estado plurinacional, donde convivimos distintos pueblos indígenas, distintos pueblos que hacemos el Ecuador. Tenemos una llamada en línea. Tenemos una llamada en línea. Sí, para despedir a los compañeros, tenemos una llamada en línea. Buenas noches, información a desnudo. Buenas noches, caballero, muchas noches buenas. Quiero decir que aquí tenemos a este pueblo latinoamericano un ejemplo hecho en factura, en factor. Tenemos la sombra del poder, un consejo relacionado con el grupo de identificación de lo que vivimos todos, que queremos ver la cosa como colectivo, y colectivo no es más que lo que estamos viviendo de discriminar y participar nada más la persona que se quieren crear como grupo. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es un colectivo? Un colectivo no es más que, lo podemos denunciar, que son independientes, y eso es lo que tenemos que verlo nosotros. No debemos ver el mundo como grupo, tenemos que verlo y buscar nuestro espacio
para seguir adelante, porque es que tenemos Muchísimas gracias por su opinión. Muchísimas gracias por su opinión. Estamos partiendo ya en este momento. Agradecemos a los panelistas, a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Tienen ustedes las dos posiciones. Que no quede nada más en lo que escucharon. De ustedes depende el futuro de su país. Pueden ir a votar, vayan. Si van a apoyar la marcha, háganlo. Si no la van a apoyar, vayan del otro lado. Y vean los hechos. No hay nada mejor que los hechos contra la desinformación. Gracias a los panelistas. Muchas gracias. Quedan invitados porque esta conversación sigue, ¿oyeron? Y yo tengo el teléfono de ustedes, así que eso sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Ahora vamos a un corte.